Lo dijo mientras doblaba la colada, como si comentara el tiempo. No creo que este matrimonio esté funcionando. Así, sin más, sin preparación, sin una pausa dramática, nada. Ni siquiera levantó la vista del cesto de ropa que estaba ordenando con esa misma actitud desdeñosa que había perfeccionado en los últimos 2 años. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, terminando unos papeles, cuando esas palabras llenaron el aire. Cualquier marido normal habría soltado el bolígrafo, empezado a hacer preguntas, quizá incluso rogado por una explicación. Yo no. Levanté la mirada, me tomé un momento para procesar lo que acababa de decir y entonces hice algo que claramente no esperaba. Asentí. Por fin estamos de acuerdo en algo, dije. La expresión de su cara fue impagable, una mezcla de sorpresa y desconcierto, como si acabara de oír a alguien afirmar que el agua moja, pero aún así le resultara sorprendente. Dejó de doblar la camiseta que tenía en las manos y me miró como si me hubiese salido una segunda cabeza. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz despojada de esa seguridad casual que había tenido segundos antes. «Exactamente lo que he dicho. Este matrimonio no funciona. Tienes toda la razón», respondí, cerrando la carpeta con la que estaba y prestándole toda mi atención por primera vez en meses. Llevo tiempo pensando lo mismo. Abrió la boca y la volvió a cerrar. No era así como había imaginado que iría la conversación. Podía ver claramente cómo se le movían los engranajes en la cabeza mientras trataba de decidir su siguiente paso. «¿Pero no quieres intentar arreglarlo?», preguntó. Y ahí estaba, la respuesta que esperaba, el ruego desesperado, la promesa de cambio, el momento emocional que le devolviera el control de la historia. «¿Arreglar qué exactamente?». Me recosté en la silla, genuinamente curioso por su respuesta. «¿Las críticas constantes? ¿La forma en que me hablas, como si yo fuera un estorbo en tu vida? ¿O tal vez el hecho de que desprecias todo lo que digo antes de que siquiera termine de hablar?» Su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Ira, defensa, y luego algo que se parecía al pánico, cuando se dio cuenta de que no estaba siguiendo el guión que ella tenía preparado. «Estás siendo dramático», dijo, recurriendo a su táctica habitual de hacerme sentir que mis preocupaciones no valían nada. «Ah, sí, la semana pasada dijiste que te daba vergüenza delante de tus amigos, porque me reí demasiado alto durante la cena. Hace 3 días dijiste que mis películas eran infantiles y te negaste a ver cualquiera que eligiera yo. Ayer pusiste los ojos en blanco cuando mencioné que quería visitar a mi hermano el mes que viene. Fui contando con los dedos, como si enumerara la lista de la compra. ¿Sigo o ya te haces una idea?» El silencio que siguió fue distinto de los silencios incómodos habituales. Este tenía peso, como el aire justo antes de que estalle una tormenta. «No quería decir eso», empezó, pero levanté una mano. «Sí, lo querías decir, todo eso. ¿Y sabes qué? Está bien. Las personas cambian, se distancian, las prioridades se transforman, lo que sea. Pero esto es lo que va a pasar ahora». Saqué el móvil y empecé a buscar entre mis contactos. «Voy a llamar a mi abogado el lunes por la mañana». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Tu abogado? No puedes hablar en serio». «Totalmente en serio. De hecho, te voy a ahorrar tiempo». Encontré el número que buscaba y pulsé llamar, poniendo el altavoz. Saltó directamente al buzón de voz, lo cual era perfecto. «Hola, soy el señor Williams. Llamo para iniciar los trámites de divorcio. Necesitaría programar una consulta lo antes posible. Mi esposa y yo hemos acordado mutuamente que nuestro matrimonio no funciona, así que me gustaría poner el proceso en marcha. Por favor, devuélvame la llamada el lunes por la mañana». Colgué y la miré. «Listo. Problema resuelto». Ella me miraba como si acabara de anunciar que me mudaba a Marte. «No puedes, ni siquiera me has dado la oportunidad de explicar lo que quería decir». «¿Explicar qué? Dijiste que el matrimonio no funciona. Yo estuve de acuerdo. ¿Qué hay que explicar?» Me levanté y me estiré, sintiéndome más ligero que en meses. «A menos que estés diciendo que no lo decías en serio, porque eso significaría que solo intentabas manipularme para provocar una reacción emocional». La forma en que cambió su cara me lo dijo todo. «Bingo». «No, no era eso», tartamudeó. Y por primera vez en toda nuestra relación, era ella la que no encontraba las palabras. «Mira, te lo pondré fácil. Tienes razón.
Este matrimonio no funciona. No ha funcionado desde hace mucho, y los dos lo sabemos. La diferencia es que yo ya no estoy dispuesto a fingir lo contrario. Cogí las llaves del mostrador. Voy a cenar fuera. Cuando vuelva, empezaré a mover mis cosas al cuarto de invitados. Podemos resolver los detalles como adultos. ¿A dónde vas?, preguntó, con un tono más cortante del que seguramente pretendía. ¿Importa? Acabamos de establecer que nos vamos a divorciar. Me detuve en la puerta y la miré por última vez. Pero oye, al menos ahora ya no tendrás que preocuparte de que te dé vergüenza por mi culpa. El trayecto hasta el restaurante me dio tiempo para pensar. Y, sinceramente, me sentí mejor que en años. Se acabó andar sobre cáscaras de huevo. Se acabó dudar de cada palabra que salía de mi boca. Se acabó fingir que las críticas constantes eran algo normal en un matrimonio. Mi teléfono vibró con 3 mensajes suyos mientras hacía el pedido. Ni siquiera los abrí. Lo que tuviera que decir ahora, había tenido 2 años para decirlo cuando aún importaba. La ironía era que probablemente ella esperaba lágrimas, súplicas, tal vez incluso algo de rabia. Lo que obtuvo fue acuerdo y acción. Rápida, decidida y tan imprevista que la dejó intentando desesperadamente recuperar el control de una situación que acababa de perder por completo. Cuando volví a casa con la comida para llevar, ella estaba paseando por el salón como un animal enjaulado. El cesto de la colada seguía exactamente donde lo había dejado, con la ropa a medio doblar, lo que me indicó que había pasado todo el tiempo que estuve fuera, intentando asimilar lo que acababa de suceder. «Tenemos que hablar», dijo en cuanto crucé la puerta. No tenemos que hacerlo. Fui directo a la cocina. Ya hablamos. Dijiste que el matrimonio no funciona. Yo estuve de acuerdo. Fin de la conversación. Pero no quise decir que deberíamos divorciarnos. Me detuve y la miré. La miré de verdad. Entonces, ¿qué querías decir exactamente? Y ahí estaba de nuevo ese momento en el que se daba cuenta de que no tenía una buena respuesta, porque la verdad era que había intentado manipularme, y le había salido el tiro por la culata. Quise decir que quizá podríamos intentar arreglar las cosas, dijo con voz débil. ¿Arreglar qué? Llevas 2 años diciéndome todo lo que hago mal. Has dejado claro que no soy el marido que quieres. Así que, ¿por qué querrías trabajar en mantener algo que no funciona? Abrí el envase de comida y cogí un tenedor. Admítelo, has conseguido exactamente lo que pedías. El lunes por la mañana llegó más rápido de lo que ella esperaba, aunque no más rápido de lo que yo estaba preparado. Mientras ella seguía en la cama, probablemente esperando que todo aquello fuese una pesadilla, yo ya iba por mi segunda taza de café y mi tercera llamada. El abogado Williams había devuelto la llamada a las 8 en punto, y a las 8:30 ya tenía una cita concertada para esa misma tarde. La búsqueda de casa había empezado incluso antes. Llevaba mirando anuncios desde las 6 de la mañana. Cuando por fin bajó las escaleras en bata, con cara de no haber pegado ojo, yo ya tenía 3 propiedades para visitar. «Te has levantado temprano», dijo, intentando sonar casual, pero sin conseguirlo. «Mañana productiva», respondí sin apartar la vista del portátil. «He encontrado algunas casas prometedoras. Probablemente cierre algo antes de que acabe la semana». Su taza de café se quedó suspendida a medio camino hacia los labios. «¿Casas?», preguntó. «Sí, casas. Ya sabes, eso en lo que vive la gente cuando ya no está casada». Pasé al siguiente anuncio. «Esta tiene un buen taller en el garaje. Siempre quise volver a la carpintería». Se sentó frente a mí con ese movimiento calculado de quien intenta no parecer desesperado. «¿No crees que te estás precipitando un poco? ¿Rápido?». Levanté la vista hacia ella. «Tú declaraste nuestro matrimonio muerto el sábado. Es lunes. Si acaso, diría que estoy siendo eficiente». «No lo declaré muerto. Dije que no estaba funcionando». Mismo resultado, distintas palabras. Giré la pantalla del portátil hacia ella. «¿Qué opinas de esta? 3 dormitorios, 2 baños, buen jardín. El precio está perfectamente dentro de mi presupuesto». El modo en que su rostro se quedó pálido me confirmó que empezaba a entender que no era ningún farol para llamar su atención. Era real y estaba ocurriendo, con o sin su participación. «¿Tu presupuesto?», preguntó, con un filo en la voz. «Sí, mi presupuesto, mi casa, mi nuevo comienzo». Cerré el portátil y me levanté. Hablando de eso, debería irme.
Tengo cita con Williams a las 2, y luego 3 visitas programadas después. No puedes dejarme fuera de decisiones financieras importantes. Todavía estamos casados. Me detuve en la encimera mientras cogía las llaves y la cartera. Tienes toda la razón. Todavía estamos casados, por ahora. Pero hay algo sobre las decisiones. Cuando alguien declara que quiere salir de una sociedad, pierde su voto sobre lo que pasa después. Su boca se abrió y se cerró como si intentara atrapar moscas. Le estaba pasando a menudo últimamente. Además, continué, no querría avergonzarte con mis malas decisiones. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre mi falta de criterio el mes pasado? Eso la golpeó. Se notaba en sus ojos. En ese instante, comprendió que todas esas pequeñas puñaladas que había ido dando a lo largo de los años estaban a punto de volverse contra ella de una forma que nunca imaginó. Sonó mi teléfono. Era mi hermano, devolviendo la llamada al mensaje que le había dejado antes. Sí, está pasando, dije, contestando allí mismo en la cocina. Debería ser oficial en unas semanas, si todo va bien. La miré de reojo. No, lo está llevando justo como te imaginarías. Mucho asombro y mucha incredulidad de que las acciones tengan consecuencias. Su cara se puso roja. ¿De verdad estás hablando de nuestros asuntos personales con tu familia? Cubrí el micrófono del teléfono. ¿Nuestros asuntos personales? Pensé que dijiste que este matrimonio no funcionaba. Eso lo convierte en exasuntos personales. Volví a la llamada. Sí, te mantendré al tanto. Gracias por el apoyo. Cuando colgué, ella seguía mirándome como si me hubiera transformado en alguien irreconocible, que en cierto modo era verdad. 2 años de sentirme inadecuado habían terminado, y al parecer estaba conociendo al verdadero yo por primera vez. ¿Quién eres ahora mismo?, preguntó, de verdad desconcertada. Soy el hombre con el que te casaste antes de decidir que no era suficiente. Resulta que solo estaba dormido bajo toda esa montaña de críticas que me echaste encima. Me dirigí hacia la puerta. No me esperes despierta. Probablemente cene fuera después de ver las casas. La primera visita fue perfecta. Una casa de estilo artesanal, con carácter, buenos cimientos y suficiente espacio para respirar de verdad. La agente inmobiliaria era una mujer inteligente, de unos 50 años, que claramente sabía lo que hacía. ¿Divorcio?, preguntó con naturalidad mientras caminábamos por el dormitorio principal. ¿Tan obvio es?, pregunté. Se nota, respondió la agente con una sonrisa. Esa expresión de libertad sabe mejor de lo que uno recuerda. Créeme, lo veo todo el tiempo. Abrió el vestidor. Esta casa tiene buena energía para los nuevos comienzos. Cuando volví a casa aquella tarde, ella aparentemente había pasado el día haciendo sus propias llamadas. Se le notaba en esa energía frenética, ligeramente desesperada, que solo tiene alguien que ha estado recibiendo consejos que no quería escuchar. He hablado con mi hermana, anunció en cuanto crucé la puerta. Bien por ti. ¿Cómo está? Cree que estás pasando por una especie de crisis de la mediana edad. Me reí de verdad, a carcajadas. ¿Una crisis de la mediana edad? Así que eso es lo que vamos a decir ahora. Cuando alguien se niega a que lo sigan tratando como basura, resulta que está teniendo una crisis. No te están tratando como basura. Estás siendo dramático. Otra vez lo mismo, dije, sin perder la calma. Cada vez que señalo algo que haces, soy dramático. Cada vez que reacciono ante tu comportamiento, estoy exagerando. ¿Ves el patrón? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Déjame adivinar lo que más te ha dicho tu hermana, continué. Que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, ¿verdad? Que solo necesito tiempo para enfriarme, que me des espacio y volveré arrastrándome. El hecho de que su expresión no cambiara me confirmó que había acertado de lleno. El problema con esa teoría, seguí, es que parte de la idea de que estoy actuando por emoción en vez de por lógica. Pero esto no es una mala racha, no es una fase. Es simplemente que por fin acepto lo que llevas diciéndome 2 años, que no soy el marido que quieres. Eso no es verdad. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué dijiste que el matrimonio no funcionaba? Otra de esas pausas largas, en las que buscaba una respuesta que le devolviera el control. Porque estaba frustrada, porque sentía que ya no conectábamos. ¿Y de quién era la culpa de eso? Porque intenté hablar contigo muchas veces. ¿Recuerdas lo que dijiste? Eres demasiado sensible.
Te tomas todo como algo personal. ¿No puedes simplemente dejar las cosas pasar? Negué con la cabeza. Pues enhorabuena. Al fin las estoy dejando pasar. Todas. En ese momento sonó una notificación en mi móvil. Un mensaje de la agente inmobiliaria. Los vendedores habían aceptado mi oferta por la casa artesanal. Sonreí y escribí una rápida confirmación. ¿Qué pasa?, preguntó ella, intentando mirar por encima de mi hombro. Nada. Acabo de comprar una casa. El cierre es en 3 semanas. Guardé el teléfono en el bolsillo. Supongo que me librarás de mí antes de lo esperado. El color desapareció por completo de su rostro. ¿Has comprado una casa sin siquiera hablarlo conmigo? ¿Por qué habría de hablarlo contigo? Dijiste que el matrimonio no funciona. Eso significa que ya no somos un equipo. Los equipos discuten las decisiones importantes. Las personas divorciadas toman las suyas. Todavía no estamos divorciados. Detalles, respondí mientras subía las escaleras con más cajas. El papeleo solo está alcanzando a la realidad. La oí al teléfono de nuevo, antes de llegar arriba. Probablemente volvía a llamar a su hermana, o tal vez a su madre, buscando que alguien le dijera que todo aquello era un malentendido, que se podía arreglar con el enfoque adecuado. Pero eso era lo que ninguno de ellos entendía. No se trataba de ira, ni de orgullo herido, ni de despecho. Se trataba de aceptar, por fin, la verdad que ella llevaba tiempo mostrándome. No me respetaba, no me valoraba, y siendo sinceros, ni siquiera le caía especialmente bien. La única diferencia era que ahora, en lugar de intentar cambiar su opinión, estaba cambiando mi dirección. 3 semanas después, estaba en mi nueva cocina, desempaquetando la última caja de platos, cuando me di cuenta de algo. No recordaba la última vez que me había sentido tan relajado en mi propio espacio. Nada de andar con cuidado, ni de prepararme para la próxima crítica, ni de analizar cada palabra antes de hablar. Solo paz. La casa había resultado incluso mejor de lo que esperaba. El taller del garaje ya estaba montado con mis viejas herramientas, esas que llevaban años acumulando polvo en un trastero, y había empezado un proyecto: construir estanterías a medida para el salón. Resulta que, cuando nadie te dice que tus aficiones son una pérdida de tiempo, vuelves a disfrutar de ellas. Mi rutina se había vuelto algo que realmente me apetecía. Café por la mañana en el porche trasero, leyendo las noticias sin que nadie comentara mis elecciones. Tardes en el taller, con rock clásico sonando tan alto como me diera la gana. Fines de semana haciendo lo que me apeteciera, sin tener que justificarlo ante nadie. Fue durante una de esas mañanas de sábado con café cuando conocí a mi vecina. Estaba podando rosales en el jardín de al lado, cuando me miró y saludó con la mano. «Tú debes de ser el nuevo», dijo con una sonrisa. «Soy Helen». «Así es. ¿Cómo lo adivinaste?», pregunté, divertido. Ella rió. El dueño anterior tenía 83 años y no usaba ese taller desde hacía unos 15. Se vuelve a oír la sierra. Es agradable. Da la sensación de que la casa ha vuelto a la vida. Charlamos unos minutos sobre el vecindario, los restaurantes de la zona, cosas normales, una conversación sencilla, sin tensión ni segundas intenciones. Una idea revolucionaria, pensé. Mi hija viene de visita el próximo fin de semana, mencionó Helen mientras recogía sus herramientas de jardinería. Tiene más o menos tu edad. Acaba de volver a la ciudad después de terminar su residencia. Quizá quieras venir a una barbacoa con nosotras. Siempre es bueno conocer a los vecinos. Estuve a punto de decir que no, por costumbre, pero me di cuenta de que no había absolutamente ninguna razón para rechazar una invitación amable. Suena genial. ¿Llevo algo? Solo a ti mismo. El sábado sobre las 6. Así fue como conocí a Sara. No, espera, no usaré ese nombre. Llamémosla la doctora Morgan. La hija de Helen resultó ser pediatra, con una risa fácil y esa seguridad tranquila de quien sabe exactamente quién es y lo que quiere de la vida. Lo que más me sorprendió fue lo natural que resultó la conversación. «Entonces, ¿me contabas que haces carpintería?», preguntó con curiosidad. Parecía genuinamente interesada cuando le conté el proyecto de las estanterías. Incluso me dio algunas sugerencias sobre cómo organizar las herramientas, y tenían todo el sentido del mundo. Cuando mencioné que me había divorciado recientemente, no puso esa expresión incómoda que la gente suele poner. No empezó a buscar detalles ni drama. Los nuevos comienzos pueden ser liberadores,
dijo simplemente, alzando su botella de cerveza en un brindis fingido, por descubrir qué es lo que realmente te hace feliz. Charlamos durante horas aquella noche, sobre libros, sobre viajes, sobre su trabajo con niños y el mío en gestión de proyectos. Una conversación real, de esas en las que ambos escuchan de verdad, en lugar de esperar su turno para hablar. Cuando volví a casa, me di cuenta de que había reído más en una sola noche que en los 6 meses anteriores. Ella me envió un mensaje al día siguiente. Nada dramático ni con doble intención, solo un sencillo. Gracias por la buena conversación. Espero que termines esas estanterías. Empecé a esperar sus mensajes con ganas. Eran esporádicos, nunca insistentes ni cargados. Simplemente el tipo de comunicación natural entre dos adultos que disfrutan de la compañía del otro. A veces me mandaba una foto de algo gracioso que había visto en el hospital, o yo le enviaba una imagen del proyecto que estuviera haciendo. Mientras tanto, mi teléfono seguía sonando con llamadas y mensajes de mi ex. Dejé de responder a la mayoría después de la primera semana de dar vueltas a las mismas conversaciones. Quería hablarlo todo, ir a terapia, que le diera otra oportunidad. El problema era que yo no quería otra oportunidad con ella. Quería la oportunidad que ya estaba aprovechando, la de ser yo mismo sin estar bajo juicio constante. Una tarde, más o menos un mes después de haberme mudado, apareció en mi nueva casa sin avisar. Estaba en el garaje, trabajando en una mesa de centro, cuando escuché el timbre. Desde la ventana del taller, la vi en el porche, nerviosa. Tardé en ir a abrir, en parte porque tenía las manos manchadas de tinte para madera, y en parte porque no tenía ningún interés en la conversación que se avecinaba. «Bonito sitio», dijo al abrir la puerta, intentando mirar por encima de mí hacia el interior. «Gracias, ¿qué necesitas?» A lo directo, sin charla trivial, sin fingir que era una visita amistosa. «Quería ver dónde vives ahora. Quería hablar. Ya hemos hablado. Dijiste que el matrimonio no funcionaba. Yo estuve de acuerdo. Fin de la historia. Pero he estado pensando...» Empezó, con ese tono que usaba cuando intentaba sonar reflexiva. «Eso es un hábito peligroso», respondí, apoyándome en el marco de la puerta, dejando claro que no pensaba invitarla a pasar. «¿Y a qué conclusión te ha llevado tanto pensar?» Tal vez fui demasiado precipitada. Quizá nos rendimos demasiado pronto. «¿Nos?», repliqué. No recuerdo haberme rendido de nada. Recuerdo haber estado de acuerdo con tu evaluación y haber actuado en consecuencia. Se movía de un pie a otro, incómoda por mi tono tranquilo y directo. «¿No echas de menos lo que teníamos?» «Lo que teníamos». ¿Te refieres a las críticas constantes, a los ojos en blanco, a la forma en que me hacías sentir que todo lo que hacía estaba mal? Negué con la cabeza. «No, no echo de menos nada de eso. También tuvimos buenos momentos». «¿Ah, sí?» Porque, sinceramente, me cuesta recordarlos, y eso debería decirte algo sobre la calidad de esos buenos momentos. Su rostro pasó por esa secuencia familiar: sorpresa, dolor, enfado y luego el intento de manipulación. «Has cambiado», dijo, como si fuera una acusación. «Tienes razón. Soy más feliz. Estoy más tranquilo. Y he vuelto a disfrutar de mi propia compañía». Curioso, ¿verdad? Lo que pasa cuando dejas de escuchar cada día que no eres suficiente. En ese momento, mi teléfono vibró. Lo miré por reflejo. Un mensaje de la doctora Morgan, contándome que había probado un nuevo restaurante y preguntando si me apetecía ir alguna vez. «¿Quién es?», preguntó mi ex, con un tono cortante. «Una amiga». «¿Qué tipo de amiga?» «Del tipo que me trata como a un adulto, no como a una decepción». Guardé el teléfono en el bolsillo. «Mira, te agradezco que hayas venido, pero tengo planes esta noche». «¿Con esa amiga?» «Planes que no implican volver a hablar de una relación que tú misma dijiste que no funcionaba». Di un paso atrás y empecé a cerrar la puerta. «Conduce con cuidado». No esperé a ver su reacción. Tenía una mesa de centro que terminar y un mensaje que responder. La mesa quedaría preciosa cuando estuviera terminada. Y el mensaje era de alguien que realmente disfrutaba hablando conmigo. Por primera vez en años, tenía cosas mejores que hacer que analizar qué había hecho mal en una conversación con alguien que ya había decidido que no valía la pena. 2 semanas después de su visita inesperada, empezaron las llamadas de amigos en común. Primero fue Tom, del antiguo vecindario,
con lo que probablemente creía ser una curiosidad disimulada. Tío, solo llamaba para ver cómo estás. He oído que tú y tu mujer estáis teniendo algunos problemas. Ningún problema, respondí mientras lijaba la mesa del comedor que estaba restaurando. Simplemente teníamos ideas diferentes sobre si nuestro matrimonio funcionaba o no. Resultó que los dos teníamos razón, pero dice que te fuiste sin avisar, que estás pasando por una especie de crisis. Dejé de lijar. ¿Una crisis? ¡Qué interesante! ¿Qué más está diciendo? Tom sonaba incómodo. Comentó que no estás pensando con claridad, que quizá bebes demasiado, que estás tomando decisiones impulsivas. Está preocupada por ti. Con cada llamada, el panorama se fue aclarando. Mi ex, al parecer, había lanzado toda una campaña para reescribir la historia. Según su versión, yo era el inestable, el que tenía una crisis, mientras ella era la esposa preocupada intentando salvar nuestro matrimonio de mi supuesto comportamiento autodestructivo. Cuando mi amigo de la universidad, Jake, llamó con la misma historia, decidí poner las cosas en claro. Jake, déjame preguntarte algo. En todos los momentos que hemos pasado juntos en los últimos años, ¿cuántas veces la escuchaste criticar algo que yo dijera o hiciera delante de ti? Le pregunté a Jake. Hubo una larga pausa. Bueno, tenía sus opiniones, respondió al fin. ¿Y cuántas veces puso los ojos en blanco mientras hablaba? ¿Cuántas veces me corrigió o hizo comentarios sobre mis decisiones? Otra pausa, más larga esta vez. Vale, dijo finalmente. Sí, podía ser bastante dura a veces. Entonces, cuando te diga que estoy teniendo una crisis, porque por fin dejé de aceptar ese trato, ¿te suena más a alguien que ha perdido la cabeza o a alguien que, por fin, ha encontrado su columna vertebral? Después de eso, las llamadas dejaron de llegar. Las noticias corren rápido en los círculos pequeños y, al parecer, mi versión de la historia tenía más sentido para quienes habían presenciado nuestras interacciones a lo largo de los años. Pero ella no había terminado. La siguiente fase de su campaña fue más directa. Estaba almorzando con la doctora Morgan en una cafetería del barrio cuando mi teléfono empezó a vibrar una y otra vez. Cuando lo miré, había 17 mensajes nuevos, todos de mi ex. ¿Todo bien?, preguntó la doctora Morgan, notando mi expresión mientras los revisaba. Al principio los mensajes parecían razonables. Tenemos que hablar sobre cómo dividir los regalos de boda, pero pronto degeneraban en manipulación emocional. No puedo creer que tires a la basura 8 años como si no significaran nada. Y finalmente desembocaban en la desesperación más pura. Sé que estás viendo a alguien. ¿Cómo puedes pasar página tan rápido? Mi exmujer está teniendo lo que podríamos llamar un momento de claridad, dije, enseñándole la pantalla. Ella echó un vistazo y frunció el ceño. Uf, vaya descarga emocional para ser martes por la tarde. ¿Sabes lo gracioso?, respondí. Ella fue quien dijo que el matrimonio no funcionaba, pero, al parecer, cuando estuve de acuerdo, eso no formaba parte de su plan. La doctora Morgan dio un sorbo a su café y me miró con una expresión reflexiva. Hay personas que crean problemas solo para poder resolverlos de manera dramática. Les hace sentirse importantes. Cuando tú resolviste el problema en silencio y con eficiencia, le quitaste su papel protagonista en el drama. Aquella noche, los mensajes se intensificaron. Por lo visto, había pasado en coche frente a mi casa y había visto el coche de la doctora Morgan en la entrada mientras cenábamos y hacíamos un puzzle juntos. Los mensajes pasaron de acusatorios a directamente hostiles. No puedo creer que ya estés acostándote con otra. 8 años de matrimonio y me reemplazas en un mes. ¿Cómo se llama? ¿La conozco? Claro, ahora todo tiene sentido. Seguro que lo planeaste desde el principio. Apagué el teléfono y volví al puzzle. La doctora Morgan había traído uno de 1000 piezas, un paisaje precioso que resultó ser el tipo de reto perfecto. Trabajamos en silencio, cómodamente, comentando de vez en cuando alguna sección complicada o celebrando cuando por fin encontrábamos la pieza que faltaba. «Esto es agradable», dijo ella, ordenando las piezas de borde. «¿Tranquilo? Sí, lo es». Encajé una esquina y sonreí. Había olvidado lo que se siente al pasar tiempo con alguien que realmente disfruta de mi compañía. «Su pérdida», respondió simplemente, y siguió separando colores. A la mañana siguiente,
surgió una novedad. Mi ex había pedido cita con un terapeuta y quería que yo lo supiera. Estoy buscando ayuda, decía su mensaje. El doctor Peterson dice que la terapia de pareja podría salvar nuestro matrimonio si ambos estamos dispuestos a trabajar en ello. Le respondí. Bien por ti. El crecimiento personal siempre es positivo. ¿Vendrás conmigo? No. ¿Por qué no? Porque nos estamos divorciando. La gente divorciada no necesita terapia de pareja, pero podríamos arreglar las cosas. Ya las arreglamos. Dijiste que el matrimonio no funcionaba. Yo estuve de acuerdo y tomé medidas para resolver el problema. Problema resuelto. No era eso lo que quería decir, y lo sabes. Entonces deberías haber tenido más cuidado con tus palabras. Las palabras tienen consecuencias. Lo que ella no sabía era que ya había oído hablar del Dr. Peterson por otra fuente. Mi abogado me había comentado que varios ex de sus clientes habían intentado esa estrategia del «ahora estoy en terapia», como último recurso para retrasar los trámites o ganar simpatía en el juzgado. Era, al parecer, bastante común. Creen que unas pocas sesiones demostrarán que están comprometidos con el cambio, me había dicho Williams, pero suele durar lo mismo que tardan en darse cuenta de que el terapeuta no va a validar su papel de víctima. Y, en efecto, 3 semanas después, las referencias a la terapia desaparecieron de sus mensajes. En su lugar, pasó a la fase 3 de su campaña, aparecer en los lugares donde sabía que yo estaría. La primera vez fue un sábado por la mañana en la ferretería. Yo estaba comprando materiales para un nuevo proyecto cuando la vi en la sección de jardinería. Claramente no estaba allí para comprar nada. Solo se había colocado en un sitio donde podía encontrarse conmigo por casualidad. Cogí lo que necesitaba y me dirigí a la caja, pero me interceptó cerca de la sección de pinturas. «Qué casualidad verte por aquí», dijo, con una naturalidad forzada. «No tanto. Compro aquí todos los sábados. Lo sabes. Yo solo estaba mirando unas cosas para el jardín», dijo, haciendo un gesto vago hacia el centro de jardinería, donde no tenía ni carrito ni cesta. «Suerte con eso», respondí, y seguí caminando hacia la caja. «Espera», me siguió. «¿Podemos hablar un minuto?» Como adultos. Me detuve y la miré. Estamos hablando como adultos. Adultos que se divorcian porque uno de ellos declaró que el matrimonio no funcionaba. Estaba teniendo un mal día cuando lo dije. No lo decía en serio. ¿Qué parte no decías en serio? ¿La parte en la que lo dijiste o la parte en la que llevas 2 años demostrándolo con tus acciones? No tuvo respuesta, algo que ya se estaba volviendo habitual en nuestras conversaciones. El segundo encuentro casual fue en el restaurante donde la doctora Morgan y yo habíamos empezado a cenar juntos cada semana. Ella estaba sentada en la barra, apurando lentamente una copa de vino cuando entramos. «Esto va a ser incómodo», murmuró la doctora Morgan mientras esperábamos mesa. «Solo si lo hacemos incómodo», respondí. «Ella tiene derecho a estar aquí. Nosotros también». Durante toda la cena pude sentir su mirada sobre nosotros. Cada risa, cada gesto casual, cada momento de conexión genuina era observado, analizado y archivado. Cuando salimos, nos siguió hasta el aparcamiento. «Así que esta es ella», dijo, acercándose al coche de la doctora Morgan. «Esta es la doctora Morgan», respondí antes de que ella pudiera decir algo. «Doctora Morgan, mi exmujer». La doctora Morgan le tendió la mano con educación. «Encantada de conocerte». Mi ex ignoró el gesto. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» «Nuestra relación empezó después de que me mudara», dije con calma, antes de que la doctora Morgan tuviera que responder. «Y de todas formas, no es asunto tuyo. 8 años de matrimonio y ya andas por ahí exhibiéndote con otra». «No me estoy exhibiendo», repliqué. «Estoy cenando con alguien que me trata con respeto». «Deberías probarlo alguna vez». La expresión de su rostro dejó claro que el golpe le había dolido más de lo que yo pretendía, pero no me sentía especialmente culpable por ello. Aquella noche, la doctora Morgan y yo estábamos en mi porche trasero, compartiendo una botella de vino y hablando de todo y de nada, cuando ella mencionó el encuentro. «No te lo va a poner fácil, ¿verdad?» «Probablemente no, pero eso ya no importa». Me encogí de hombros. «La decisión está tomada. Los papeles ya están presentados. Puede hacerlo dramático o puede hacerlo simple, pero lo que no puede hacer es deshacerlo. ¿Y estás bien con eso? ¿Ninguna duda?» Miré a la mujer que tenía a mi lado.
alguien que había devuelto la risa y la paz a mi vida, alguien que me hacía sentir la mejor versión de mí mismo. Negué con la cabeza. Ninguna duda, solo gratitud por haber dejado, por fin, de conformarme con menos de lo que merecía. La sesión de mediación del divorcio estaba programada para un jueves por la mañana. Williams me había preparado para lo que podía esperar, pero nada podría haberme preparado para el espectáculo que montó mi ex. Llegó 15 minutos tarde, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando, abrazando una caja de pañuelos como si fuera un accesorio teatral. Su abogada, una mujer elegante y con pinta de haber lidiado con muchos clientes dramáticos, parecía menos impresionada de lo que mi ex habría esperado. «Perdón por el retraso», sollozó. «Esto es tan difícil para mí». Permanecí en silencio mientras recitaba lo que sonaba como un discurso ensayado sobre cómo la había abandonado sin aviso, lo devastada que estaba por mi cambio repentino de personalidad y cómo solo quería recuperar a su marido. Cuando terminó, el mediador me miró expectante. «¿Desea responder a algo de lo que ha dicho?» Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabaciones. En realidad, sí. He estado grabando nuestras conversaciones desde que empezó a aparecer sin invitación. Pensé que podía ser relevante. El color desapareció de su rostro. Reproduje un clip de 30 segundos del encuentro en la ferretería, donde se la oía claramente admitir que no había querido decir que el matrimonio no funcionaba, que solo había sido una táctica de manipulación. Luego puse otro fragmento del aparcamiento del restaurante, en el que lanzaba acusaciones que contradecían todo lo que acababa de contar al mediador. «Estas grabaciones cubren el último mes», dije con calma. «Muestran un patrón de intento de controlar la narrativa mediante manipulación emocional, no preocupación genuina por nuestra relación». Su abogada se inclinó y le susurró algo. El rostro de mi ex pasó de pálido a rojo intenso. «Me está grabando sin permiso», protestó. Williams carraspeó. «En realidad, este estado permite grabaciones con el consentimiento de una sola de las partes. Son perfectamente legales». El mediador tomó notas mientras escuchábamos 2 fragmentos más, donde mi ex se contradecía sobre las causas de nuestros problemas matrimoniales. «¿Algo más que quiera añadir?», preguntó el mediador. «Solo esto». Ella dijo que nuestro matrimonio no funcionaba. Yo estuve de acuerdo. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido mi respuesta a su evaluación correcta de nuestra relación. El hecho de que le sorprendan las consecuencias no cambia la validez de su afirmación original. La división de bienes fue fluida a partir de ahí, sin objeciones dramáticas, sin intentos de alegar daños emocionales. Solo una separación tranquila y práctica entre 2 adultos que claramente estaban mejor separados que juntos. Al salir del edificio, me interceptó en el aparcamiento una última vez. «Esas grabaciones fueron un golpe bajo», dijo. «Esas grabaciones fueron pruebas. Hay una diferencia». Abrí mi coche. Querías pintarme como inestable y manipulador. Yo solo dejé que la gente oyera cómo sonaban realmente nuestras conversaciones. «Nunca te llamé inestable». Le dijiste a Tom que estaba teniendo un colapso, a Jake que bebía demasiado y tomaba decisiones impulsivas. «¿Quieres que reproduzca esas grabaciones también?» Abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Ni siquiera ella podía discutir con sus propias palabras. «No es así como quería que terminara», dijo en voz baja. «No, tú querías que terminara conmigo, rogándote que reconsideraras, mientras tú tenías todo el poder. Pero hay algo que nunca entendiste. Yo no era el desesperado en esta relación, solo era el complaciente, y cuando dejé de complacer, perdiste a tu audiencia». Esa noche, la doctora Morgan vino a casa para celebrar la mediación con comida tailandesa para llevar de nuestro sitio favorito. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras abríamos los envases de pad thai y curry verde. Aliviado, libre, como si, por fin, pudiera dejar de mirar por encima del hombro, esperando el siguiente drama. Abrí una cerveza y di un largo trago. Dedicó tanta energía a intentar demostrar que me equivocaba, que nunca se detuvo a pensar si de verdad quería que volviera, o si solo quería ganar. «Y ahora», dije levantando la botella de cerveza, «ahora le toca a ella averiguar lo que realmente quiere, en lugar de limitarse a reaccionar a lo que yo hago. Y a ti», añadió la doctora Morgan,
chocando suavemente su botella con la mía. Te toca seguir construyendo algo real con alguien que disfruta de tu compañía, por las personas que dicen lo que piensan y piensan lo que dicen, brindó ella, y por las personas que escuchan cuando las palabras realmente se dicen. Las firmas del divorcio se completaron 2 semanas después, sin drama, sin súplicas de último momento, sin apariciones sorpresa, solo unas cuantas firmas en documentos legales que oficializaban lo que hacía meses era una realidad emocional. Mi ex, por lo visto, había pasado a otras ocupaciones. Helen mencionó haberla visto en un grupo local de solteros, con aire decidido a arreglar a alguien nuevo. Algunas personas nunca aprenden, dijo Helen mientras regaba sus rosales. Ya no es mi problema, respondí, y lo dije con absoluta sinceridad. Lo mejor era lo normal que se había vuelto mi vida. Normal en el mejor sentido, predecible, tranquila y rodeada de gente que aportaba valor, no drama. La doctora Morgan había empezado a dejar algunas cosas en mi casa, una taza de café, un jersey favorito, unos libros en la mesilla, pequeñas señales de una vida que se estaba construyendo, no desmoronando. ¿Está bien así?, me preguntó un día al notar sus cosas mezcladas con las mías. Más que bien, respondí. Se siente correcto, y lo era. Todo en esta nueva vida se sentía correcto, de una forma en que la anterior jamás lo fue, ni siquiera en sus mejores momentos. Resulta que cuando alguien te dice que cree que vuestra relación no está funcionando, lo más inteligente que puedes hacer es escucharlo. 6 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, estaba instalando molduras en el comedor cuando sonó el timbre. Por la mirilla vi a mi exmujer en el porche, pero esta vez se la veía diferente, menos desesperada, más serena, casi como la persona con la que me había casado años atrás. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Te ves bien», dijo, y por primera vez no sonó a manipulación. «Gracias. ¿Cómo estás?» «Mejor, en realidad. He estado viendo al Dr. Peterson con regularidad. Terapia de verdad esta vez, no solo munición para recuperarte». Esbozó una sonrisa débil. Quería disculparme. Me apoyé en el marco de la puerta, curioso por ver hacia dónde iba aquello. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, en cómo te traté, en las cosas que te dije y te hice». Respiró hondo. «Tenías razón. Fui crítica y desdeñosa. Te hice sentir pequeño porque eso me hacía sentir más grande». «Bueno», respondí con calma, «te agradezco que lo digas. El caso es que no me di cuenta de lo bien que lo tenía, de lo bueno que fuiste conmigo, incluso cuando yo no lo era contigo». Su voz se quebró. «El Dr. Peterson me ayudó a entender que cuando dije que el matrimonio no funcionaba, en realidad quería decir que no estaba contenta conmigo misma y que lo estaba descargando en ti». Guardé silencio, dejándola hablar. «Sé que ya es tarde», continuó. «Sé que has seguido adelante, y sinceramente lo entiendo, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que perdí». Se secó las lágrimas. «Perdí a alguien que me quiso incluso cuando no lo merecía». «Tienes razón», dije sencillamente. «Es demasiado tarde». Asintió, con lágrimas cayendo libremente ahora. «Lo sé. Solo, ¿hay alguna posibilidad de que pudiéramos intentarlo otra vez? He cambiado. Estoy trabajando en mí. Sé lo que hice mal. Miré a la mujer que una vez fue el centro de mi mundo, la misma que había desgastado mi autoestima hasta que olvidé quién era, sin sus críticas. Y ahora quería otra oportunidad para demostrar que había cambiado. El problema con esa idea», dije con serenidad, «es que no tuviste un momento de duda sobre nuestro matrimonio. Tuviste años mostrándome exactamente cómo te sentías hacia mí. No dijiste esas palabras por accidente. Salieron de un lugar real. Pero la gente puede cambiar». «Quizás sí», respondí, «pero no me interesa averiguarlo. Tuviste 8 años para valorar lo que tenías, y decidiste pasar esos años destruyéndolo». Me incorporé. «Ahora soy feliz, de verdad feliz, con alguien que eligió hacerme crecer desde el primer día». «¿Es serio con ella?» Lo suficiente como para no pasarme el tiempo preguntándome si hoy me respetará o si encontrará algo más que criticar. Sonreí, pensando en la doctora Morgan, lo bastante serio como para recordar lo que se siente al ser la primera opción de alguien, no su proyecto de mejora. Su rostro se desmoronó. Tenía miedo. Miedo de ser feliz, porque pensaba que si encontraba defectos en todo,
no me decepcionaría cuando se acabara. Así que lo acabaste tú misma, respondí. Profecía autocumplida. Lo sé, asintió con tristeza. Es verdad. Bien, eso es crecimiento. Llévalo contigo a tu próxima relación y no repitas los mismos errores. Empecé a cerrar la puerta, pero me detuve. Y deja de decirle a la gente que tuve un momento de duda. No fue eso. Pasaste años decidiendo que nuestro matrimonio no funcionaba. Solo que, cuando por fin lo dijiste en voz alta, yo te escuché. Cerré la puerta y volví a colocar la moldura. Por la ventana, la vi sentada en su coche durante un buen rato antes de marcharse. Esa noche, la doctora Morgan y yo estábamos cocinando juntos cuando le conté lo ocurrido. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó mientras cortaba verduras para la ensalada. Triste por ella, supongo. Descubrió lo que perdió cuando ya era demasiado tarde. Removí la salsa de pasta, pero también agradecido. Agradecido por no haber desperdiciado más años intentando convencer a alguien de que me valorara. Agradecido por haber encontrado a alguien que realmente quiere estar conmigo, no solo quedarse por costumbre o miedo. Ella dejó el cuchillo y se acercó para besarme. Para que conste, dijo suavemente, yo no solo quiero estar contigo, te elijo cada día. Yo también, respondí. Más tarde, mientras compartíamos una botella de vino en el porche y veíamos la puesta de sol, mi teléfono vibró con un último mensaje de mi ex. Gracias por escucharme hoy. Espero que seas feliz. Te lo mereces. Le mostré el mensaje a la doctora Morgan. En realidad, eso ha sido bastante maduro por su parte, dijo. Sí, solo llega con unos 6 meses de retraso. Pero bueno, borré el mensaje y guardé el teléfono. ¿Sabes qué es lo curioso? Si hubiera llegado a estas conclusiones cuando estábamos casados, quizá habríamos funcionado. ¿Te arrepientes de que no haya sido así? Miré a la mujer increíble que tenía a mi lado. Pensé en la vida que estábamos construyendo juntos, en el respeto y la alegría que llenaban nuestros días, y negué con la cabeza. Ni por un segundo. A veces, lo mejor que puede pasarte es que alguien te diga exactamente cómo se siente respecto a tu relación. Le ahorra tiempo a todo el mundo. La doctora Morgan levantó su copa de vino. Por los momentos de claridad, brindó. Y por quienes escuchan cuando los oyen. 6 meses después, la doctora Morgan y yo nos comprometimos, no para demostrar nada, ni para llenar un vacío, sino porque habíamos encontrado algo que valía la pena construir juntos. Mi ex se enteró por el vecindario, me envió una tarjeta, sencilla, sin dramatismos. Me alegra que hayas encontrado la felicidad. Enhorabuena. Aprecié el gesto, pero ya no necesitaba su aprobación. Había aprendido la lección más valiosa de mi vida adulta. Cuando alguien te muestra quién es y cómo se siente por ti, créelo la primera vez. Y cuando alguien te demuestra que te valora, te respeta y disfruta genuinamente de tu compañía, créelo también. La diferencia entre ambas cosas lo es todo.